Mira, tenemos un primer examen que es del 14-15, que es de la primera semana. Aquí igual nos piden un primer ejercicio sobre espacio vectorial R3. Lo que pasa que, bueno, unas poquitas más de cuenta de lo usual de simplemente plano, recta y demás. Entonces me dicen, Sí, tengo un plano. Tengo este plano de aquí, que es x cuadrado más, bueno, no es un plano, es una superficie, que es la superficie x cuadrado más 2y cuadrado más 3z cuadrado igual a 6. Y yo lo que quiero hallar es sacar la ecuación del plano tangente a la superficie en el punto 1, 1, 1. Y además, luego me piden hallar una recta tangente a la curva que está dada por estas dos ecuaciones. Es decir, que lo que tenemos, por ponerlo y por ponerle nombre, nos han dicho que S es una superficie, pues S viene dada en ecuaciones implícitas como la superficie x cuadrado más 2y cuadrado más 3z cuadrado igual a 6. Y tengo una curva C que está dada por las ecuaciones x cuadrado más 2y cuadrado igual a 3 y luego la z igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que yo tengo esto, ¿cómo saco la ecuación del plano tangente? Lo que vamos a usar es que hay un vector que siempre es perpendicular a la superficie en cualquier punto, que es el vector gradiente. Lo que pasa es que yo no tengo descrito mi ecuación o mi superficie como una ecuación igualada a cero. Entonces tendría que igualarla a cero primero. Para eso lo más sencillo sería pasar el menos el 6 restando. Es decir, reescribimos S con f de x y z igual a cero, siendo lo que vamos a coger es que nuestra función f de x y z va a venir dada, es decir, lo definimos nosotros como la función x al cuadrado más 2y al cuadrado más 3z al cuadrado menos 6. Entonces, sabemos que el gradiente es siempre perpendicular a la superficie S. Perpendicular a S. Bueno, pues vamos a calcular nuestro vector gradiente, que sería gradiente de f en el punto x y z vendría dado por, aquí teníamos derivada del x cuadrado, un 2x, derivada del 2y cuadrado, un 4y, y derivada del 3z cuadrado, un 6z. Entonces, en el punto correspondiente, vamos a comprobar una cosa y es que el punto P pertenezca a la ecuación. Normalmente los puntos no se les ponen igual, simplemente se pone P, 1, 1, 1. No se pone el igual, se pone con los vectores, pero bueno, tampoco pasa nada. Vamos a comprobarlo porque normalmente el punto debería estar en la superficie, si no es que no han comprobado bien los ejercicios. 1 al cuadrado, 2 por 1 al cuadrado, 3 por 1 al cuadrado, 1 más 2 más 3 sale 6. Efectivamente, este punto pertenece a la superficie S, entonces tiene sentido lo que nos están planteando, y lo que nos piden es que el gradiente de la función f en el punto 1, 1, 1, vale precisamente el vector 2, 4, 6. Lo que yo estoy diciendo es que este vector lo voy a tomar como un vector normal del plano que estoy buscando, ¿vale? Es decir, voy a tomar este vector como el vector normal, vamos a juntar los dos puntitos, como el vector normal del plano tangente pi. Luego, el plano tangente pi a S en el punto P viene dado por, aquí lo que tendríamos es
plano pi, y sabemos que no es otra cosa que el producto escalar del vector gradiente 1, 1, 1 por punto x y z menos punto en el que me están pidiendo la tangencia, que en este caso es el 1, 1, 1 y todo eso igualado a 0. Es decir, esta ecuación queda simplemente como, pues cuando multiplicamos nos quedaría 2 veces el x menos 1 más 4 veces el y menos 1 más 6 veces el z menos 1. O si queremos, podemos simplificar toda esta expresión. Por ejemplo, dividimos toda la ecuación entre 2, desarrollamos los paréntesis y nos quedaría x más 2y más 3z. Y ahora vendría aquí 2, 4, 6 sería 12 y como divido entre 2, menos 6 igual a 0. Y esta es la ecuación de nuestro plano tangente en el punto correspondiente. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que ya tenemos calculado el plano tangente, me dan otro apartado. Me dan una curva que no tiene por qué tener relación con la superficie anterior. Aunque se parece mucho, no me están diciendo que sea una curva que esté dentro de la superficie, no. Simplemente es una curva cualquiera y quiero hallar una recta tangente a esa curva. Claro, nosotros sabemos calcular recta tangente fácilmente cuando tengo parametrizada mi curva. Pero aquí la curva no me la han dado parametrizada, sino que me la han dado con ecuaciones implícitas. Entonces la forma más sencilla sería tratar de parametrizar primero nuestra curva. Es decir, nosotros que tenemos aquí, pues decimos, como tenemos la curva C dada en implícita por la ecuación x al cuadrado más 2y cuadrado igual a 3, y aquí z igual a 0, una opción sería parametrizar mi curva C. Bueno, vamos a ver qué pasa cuando parametrizamos mi curva C. Entonces, observemos, puedes hacer muchísimas parametrizaciones, pero yo tengo aquí x cuadrado más 2y cuadrado igual a 3. Esto en realidad lo puedo escribir como x cuadrado entre 3 más 2 tercios de y al cuadrado igual a 1. Que esto en realidad sería x al cuadrado entre 3 más y al cuadrado entre, y este 2 lo paso dividiendo y me quedaría 3 medios. Todo eso igual a 1. Pero que en realidad lo puedo expresar como x al cuadrado entre la raíz de 3 al cuadrado más y al cuadrado entre, y aquí tendría la raíz de 3 medios, todo ello al cuadrado, igual a 1. Entonces esto no es otra cosa que una elipse de semiejes a igual a raíz de 3 y b igual a raíz de 3 medios. Entonces vamos a hacer un cambio como a polares generalizado para simplificarnos esta elipse. Es decir, hacemos el cambio, que sería precisamente pues x igual, y aquí ponemos raíz de 3 por el coseno de t, y luego hacemos y igual, y aquí nos quedaría la raíz de 3 medios seno de t, y la z la dejamos como z, donde aquí la t está variando, podemos poner en todo r, en 0,2pi, nos da exactamente igual. Con poner 0,2pi es suficiente para cubrir todos los puntos de nuestra curva. Una vez que tenemos esto, ¿qué estamos haciendo entonces? Parametrizar mi curva, porque entonces, ¿qué nos ha quedado? Pues que nuestra curva ahora se convierte en los puntos C de t, tales que tengo una componente x, que la componente x es raíz de 3 coseno de t. Y la componente y es raíz de 3 medios seno de t. Que efectivamente verifican la ecuación
x al cuadrado más 2y cuadrado es igual a 3. Bien. Y la última componente es la z, pero ¿cuánto vale la z por mi ecuación? Me han dicho que z vale 0, pues la tercera componente es 0. Ah, ya tengo aquí calculado entonces quién sería mi curva, pero parametrizada. Una vez que tengo la curva parametrizada, puedo calcular fácilmente quién sería precisamente un vector tangente. Y un vector tangente resulta que es siempre el vector derivado, es decir, el c' de t. Calculamos el vector tangente, simplemente tenemos que derivar esta expresión y nos quedaría un menos raíz de 3 por el seno de t. Luego tendría un raíz de 3 medios por el coseno de t. Y la última componente sigue siendo 0. Aquí, sin embargo, no me dicen en qué punto quiero calcular la recta tangente. Entonces lo hacemos en un punto genérico, ¿de acuerdo? Lo dejamos con un punto t sub 0, por ejemplo. Es decir, ya hemos calculado quién sería precisamente el vector c de t de mi curva, que sería el raíz de 3 seno de t, perdón, coseno de t. Y aquí tenía un raíz de 3 medios seno de t, y luego tenía un 0, y el vector derivada que hemos calculado que es un c' de t, que sería igual al menos raíz de 3 seno de t, y luego tenía un raíz de 3 medios coseno de t. Como no me indican el punto en el que yo quiero calcular la tangencia, digamos que es un cierto t sub 0. Entonces, sea t sub 0 el punto de tangencia. Entonces, la recta tangente a c de t en t igual a t sub 0 viene dada por una cierta curva, podemos llamarla r de t, que ¿quién sería? Sería coger precisamente el punto de tangencia, que es coger la curva c y evaluar en el punto t sub 0, ¿vale? Y ahora hacemos un parámetro que sería el t menos el t sub 0 y multiplicamos por el vector tangente en el punto t sub 0, que sería el c' del t sub 0. Y esto sería con un t. Quizás, no voy a poner aquí una t, ¿vale? Voy a ponerle otro parámetro, porque la curva r de lambda, el parámetro es un número real, entonces no quiero que se confunda con el t que nosotros cogemos de la curva que estamos haciendo. Esto es con un lambda perteneciente a r. Que es verdad que normalmente ponemos el mismo t por comodidad y aquí ponemos t perteneciente a r, pero antes hemos utilizado la letra t para indicar al parámetro de mi curva c y hemos dicho que variaba solo en 0,2pi, para no confundirnos, ¿de acuerdo? Entonces lo único que estamos diciendo es esta es mi recta r de lambda, que es punto más parámetro menos el parámetro correspondiente de tangencia, que sería en el t sub 0, y luego el vector, aquí parece que es la c, vamos a poner una c' así que se vea bien, en el punto t sub 0, ¿de acuerdo? Que sí, que podemos desglosar esto y escribir esto explícitamente con el raíz de 3 coseno de t sub 0 más lana menos t sub 0 por el c', pero como tampoco nos han dicho en qué punto, pues nos va a quedar un montón de cuentas implícitas que no podemos simplificar ni nada, así que le podemos dejar también así. Esto es simplemente la formulita que nosotros conocemos. Lo único que tendría que sustituir es el c de t sub 0 por toda esta expresión con t sub 0, igual toda esta expresión aquí con el t sub 0 y juntarlo. ¿De acuerdo? Venga, vamos al siguiente. Ahora, este. Aquí la gente suele tener muchas dificultades porque tenemos que aplicar la regla de cadena. Y el problema es que tenemos que aplicarlo dos veces.
Entonces se nos van a complicar las cosas. No sé por qué motivo aplicar la regla de la cadena una vez es sencillo, pero cuando tenemos que aplicar dos veces nos bloqueamos un poco. Vamos a pensar que aquí tenemos una función f que depende de dos variables, x y. Y hacemos un cambio de variable también a dos variables. Pasamos de x y a s y t. ¿De acuerdo? Y me piden calcular la matriz hessiana en el punto st, no en el punto x y. Entonces, la matriz hessiana tiene las derivadas de orden 2. Vamos a ver cuáles serían las derivadas de primer orden de la función f, pero en lugar de respecto de x y de y, respecto de s y de t. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a comenzar hallando las derivadas parciales de primer orden usando la regla de la cadena. Normalmente estamos acostumbrados a que aquí nos digan, pues con mi función f, yo la quiero derivar respecto de quién. La f la quiero derivar ahora respecto de un primer parámetro, que como hemos puesto la s primero, voy a poner la s como el primero, ¿de acuerdo? Y yo quiero que esto sea igual, y la regla que me dice, esto es como si hubiese derivado la f respecto de x, y la hubiese multiplicado por la derivada de la x respecto de este parámetro s, más como si hubiese derivado la f respecto de y y hubiese multiplicado por la derivada de y respecto de s, ¿de acuerdo? ¿Por qué hemos dejado estos huecos? Porque normalmente la fórmula la ponemos simplemente así y no pasa nada. Ahora, si queremos ser muy formales, normalmente debemos indicar las variables que tiene la función. Igual que aquí han dicho f, pero ¿quién es f en realidad? F es una función que depende de x y de y. Cuando yo escribo esta parcial f respecto de s, tenemos que pensar que yo ahora estoy cambiando a las variables st. Es decir, que esto es una función que depende de s y de t, ¿verdad? Y mi x ya no es x. Mi x es una función que depende de s y de t. Entonces esto vuelve a ser algo que depende de s y de t. Y lo mismo ocurre con la y, es algo que depende de s y de t. Y aquí cuando derivo la f respecto de x, claro, uno diría, pues yo pongo un x, ¿verdad? Y pongo aquí una y. Entonces de repente hay xy st. Y aquí tengo xy st. Pero es que en realidad esto que estoy escribiendo aquí resulta que es x y la x depende de s y de t y la y depende de s y de t, ¿de acuerdo? O sea que en realidad todo depende de s y de t, ¿vale? Lo único que pasa, hombre, que escribir todo esto indicando todas las variables es mucho más largo que dejarlo indicado con la parte negra. Por eso solemos escribir solo la parte negra, pero tenemos que saber las variables respecto a las cuales estamos trabajando. Ahora vamos a ver qué expresiones podemos calcular aquí. Yo no conozco la función f. Como no conozco la función f, esto debo dejarlo indicado como la parcial de f respecto de x. No puedo calcular nada más, ¿vale? Pero sí que conozco la variable x. La variable x respecto de s y t es e elevado a s por el coseno de t. Por lo tanto, cuando derivo respecto de s, me vuelve a quedar e elevado a s por el coseno de t. Aquí sigo igual. La función f no la conozco. Entonces esto lo tengo que dejar simplemente indicado como parcial de f respecto de y. Pero ahora cuando calcule la derivada de y respecto de s, como sí conozco la expresión de y en función de s y de t, derivo respecto de s y la exponencial queda ella misma elevado a s por el seno de t. ¿Vale? Lo único que tengo aquí, unos elementos que son este parcial de f respecto de x y este parcial de f respecto de y, que no puedo decirme cuánto valen porque no conozco la función f. No pasa nada. Venga, vamos ahora al siguiente paso, que sería calcular la otra derivada parcial. La parcial de la f respecto de t. Que ya
teniendo en mente este abuso de notación que estamos haciendo de no poner las variables, aunque en nuestra cabeza debemos saber cuáles son, decimos, pues esto sería, según la fórmula regla de la cadena, la parcial de f respecto de x por la parcial de x respecto de t más la parcial de f respecto de y por la parcial de y respecto de t. Lo único que podemos calcular son las expresiones de las derivadas de x e y respecto de t. Bueno, pues aquí nos va a quedar la parcial de f respecto de x, y al derivar e elevado a s coseno de t respecto de t nos queda un menos e elevado a s seno de t. Y cuando calcule aquí parcial de f respecto de y por derivo la y respecto de t, nos va a quedar un e elevado a s por un coseno de t. ¿Vale? Ya hemos calculado las derivadas de orden 1. Es decir, vamos a apuntarlas aquí. Hemos calculado quién sería ahora la parcial de f respecto de s, que hemos dicho que es nuestra parcial de f respecto de x por el e elevado a s coseno de t más la parcial de f respecto de y por el e elevado a s seno de t. Y también hemos calculado la parcial de f respecto de t, que nos ha quedado aquí un menos parcial de f respecto de x por el e elevado a s seno de t, y aquí más la parcial de f respecto de y por, aquí tendríamos un e elevado a s coseno de t. ¿Vale? Perfecto. Ahora quiero seguir calculando derivadas porque me piden la matriz hessiana. ¿Vale? Pues entonces debemos seguir aplicando la regla de la cadena para obtener las derivadas de orden superior. Solo que aquí vamos a tener más aspectos en cuenta. Porque yo quiero calcular ahora quién. Por ejemplo, la derivada segunda de la f respecto de la s dos veces, ¿no? Que esto por definición no es otra cosa que derivar respecto de s, ¿quién? La parcial de f respecto de s, ¿verdad? Es decir, yo quiero derivar respecto de s toda esta expresión que hemos puesto aquí, que sería parcial de f respecto de x por e elevado a s coseno de t más parcial de f respecto de y por e elevado a s seno de t. ¿Vale? Y que no se nos olvide que esta función parcial de f respecto de x, ¿de qué variable depende? Esto dependía de x y, ¿verdad? Pero la x y la y dependían de s y de t. Por lo tanto, esta variable parcial o esta función que tengo aquí, parcial de f respecto de x, depende de s y depende de t, ¿verdad? Esta función sí que la puedes llamar g. Lo que te sea más sencillo para decir, tengo una nueva función, ¿verdad? Que quiero derivarla respecto de s cuando sus variables iniciales eran x y, ¿verdad? ¿Qué hago aquí? Aplico la regla de la cadena. Entonces, ¿quién sería para esta función la parcial respecto de s de la parcial de f respecto de x? Esto es una función g, lo que sea que sería a, pues la derivo respecto de x. Esta función la vuelvo a derivar respecto de x y multiplico por la derivada de x respecto de s, ¿verdad? Y
la derivo respecto de y, solo que ahora en lugar de escribir f o g, escribo parcial de f respecto de y, bueno, respecto de x aquí, y multiplico por la derivada de y respecto de x, perdón, respecto de s, ¿vale? ¿Cómo nos queda esto? Hombre, ahora podemos simplificar un poco, ¿verdad? Porque si derivo dos veces, en lugar de escribir parcial parcial, escribo parcial al cuadrado de f. Y aquí, si la variable es la misma dos veces, escribo respecto de x cuadrado. Aquí la parcial de x respecto de s la conozco, es e elevado a s por el coseno de t. Me vengo aquí, si tengo parcial y parcial, lo que hago es escribir la parcial al cuadrado de la f. Aquí, como las variables no son las mismas, pues escribo primero la parcial de x y luego la parcial de y. Y multiplico por la derivada de y respecto de s, que sería un e elevado a s por el seno de t. ¿Vale? Tengo que hacer el mismo proceso cuando yo calcule aquí esta derivada parcial. Porque tengo que volver a aplicar la regla cadena. Aquí tengo la parcial respecto de s. ¿De quién? De la función parcial de f respecto de y. ¿Qué nos va a quedar entonces? Como esta es una función que estamos cambiando las variables, esto sería la parcial respecto de x de esta función que tienes aquí, que es parcial de f respecto de y, por la parcial de x respecto de s, más, ahora vendría la parcial respecto de y, ¿de qué función? Esta que tienes aquí dentro, que es parcial de f respecto de y multiplico por la derivada de y respecto de s. Es decir, aquí lo simplificamos, decimos si tengo parcial y parcial, pongo parcial al cuadrado de la función f y estoy derivando primero respecto de y luego respecto de x. Multiplico por la derivada de x respecto de s, que sabemos que eso vale e elevado a s por el coseno de t, más, aquí tengo parcial y parcial, pues pongo parcial al cuadrado de f para cortar, y como derivo dos veces respecto a la misma variable, respecto de y, escribo de forma abreviada parcial de y cuadrado. Y multiplico por la derivada de y respecto de s, que es de nuevo el elevado a s por el seno de t. Pero, si nos fijamos, aquí tengo otra función que depende de s, ¿verdad? Que es elevado a s. Entonces, si estoy derivando un producto de funciones que dependen de la misma variable, ¿verdad? ¿Qué aplico? La regla del producto, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos va a quedar aquí cuando aplicamos la regla del producto? Va a ser derivada de la primera. Vale, la derivada de la primera sería todo este bicho que tengo aquí, ¿verdad? Es decir, ya lo he calculado y he dicho, derivo la parcial de f respecto de x respecto de s y sale toda esta cuenta azul. Es decir, parcial cuadrado de f respecto de x cuadrado por el elevado a s coseno de t más la parcial cuadrado de f respecto de x respecto de y por elevado a s seno de t, y todo esto multiplicado por la segunda función sin derivar, que sería elevado a s coseno de t, más la primera sin derivar, que sería la parcial de f respecto de x, por la derivada de la segunda función respecto de s. Pues como derivo elevado a s, pues sigue siendo elevado a s por el coseno de t, ¿verdad? Pero seguimos, porque tengo una suma. Ah, pues la derivada de una suma es la suma derivada. Y ahora digo, derivo respecto de s la parte morada, que sería la parcial de f respecto de y. Vale, ya lo hemos calculado aquí aparte, ¿verdad? Y entonces aquí viene todo este bicho, que sería la parcial segunda de f respecto a x respecto de y por el elevado a s coseno de t más la parcial segunda de f respecto de y al cuadrado
por el elevado a s seno de t. Todo esto lo multiplicamos por la segunda función sin derivar, que sería el elevado a s seno de t. Y ahora sumamos, porque tengo un producto, la primera sin derivar, que sería la parcial de f respecto de y, por la derivada de la segunda, que sería elevado a s de nuevo por el seno de t. Y tengo todo este pedazo de bicho. No pasa nada, es un pedazo de bicho, pero lo hemos podido calcular, ¿de acuerdo? Podemos intentar simplificar un poco esta expresión y decir, bueno, pues, ¿qué tendríamos? Hemos obtenido entonces, que vamos a ver quién sería nuestra parcial segunda de f respecto de la s dos veces. Vamos a ver a quién multiplica la derivada segunda de la f respecto de x dos veces. Pues tengo aquí una derivada segunda de f respecto de la x dos veces, que por un lado multiplica a elevado a s coseno de t y aquí a otro elevado a s coseno de t. O sea que multiplica a elevado a 2s por el coseno al cuadrado de t. Luego voy a tener una derivada segunda de f respecto de y dos veces. ¿Que aquí multiplica? Me vengo a esta parte de aquí del final, ¿verdad? Y tengo elevado a s seno, pues nos queda entonces elevado a 2s seno al cuadrado de t. Luego tengo una derivada cruzada, la parcial de f respecto de x y respecto de y, que aquí multiplica. La de x e y es elevado a s seno, elevado a s coseno. O sea que nos queda aquí elevado a 2s y ahora pongo seno de t coseno de t. Y tengo una expresión similar que sería la parcial segunda de f respecto de y respecto de x, ¿con quién va a ir multiplicada? Cuando hago primero de y y luego la de x me queda elevado a s coseno, elevado a s seno, o sea que nos queda también un elevado a 2s seno de t coseno de t. Una vez que tenemos todos los términos de orden 2, vamos a los términos de orden 1, que serían esta parcial de f respecto de x y esta parcial de f respecto de y. Es decir, aquí aparece más la parcial de f respecto de x, que multiplica, en este caso, el elevado a s coseno. Y luego tengo más la parcial de f respecto de y, que multiplica el elevado a s seno. Teníamos que tener en cuenta que esta parcial de f respecto de s, vamos a volver a copiarla, había sido la parcial de f respecto de x por el elevado a s coseno de t más la parcial de f respecto de y por el elevado a s seno de t. Este no había cambiado, pero cuando derivaba la f respecto de t nos quedaba un menos parcial de f respecto de x, y esta sí cambiaba con elevado a s, se convertía esto en un seno de t, mientras que aquí tenía más la parcial de f respecto de y por el elevado a s coseno de t. Y además nos habían dicho que la x era elevado a s coseno y la y era elevado a s seno. Entonces, una vez que ya tenemos todo esto, vamos a calcular el resto de derivadas parciales de forma análoga. Es decir, análogamente, calculamos y vamos a intentar hacerlo de forma un poco más rápida. Vamos, que en el examen yo seguramente lo haría tranquilamente para no equivocarme con ninguna cuenta estúpida. Una vez que calcula la de f respecto de s, ahora quiero calcular la de s dos veces, pues la de s respecto de t, ¿vale? ¿Eso qué significa?
que esta expresión que tengo aquí la quiero derivar respecto de t. No pasa nada, la función f depende también de x, ¿verdad? Entonces yo voy a tener igualmente los mismos términos. Voy a tener una parcial de f respecto de x al cuadrado más una parcial de f respecto de y al cuadrado más la parcial segunda de f respecto de y respecto de x más la parcial segunda de f respecto de y x aquí más una parcial de f respecto de x más una parcial de f respecto de y. Y lo único que tengo que saber es qué coeficiente voy a poner aquí multiplicando, ¿vale? Decimos, venga, como voy a derivar respecto de t, ¿verdad? Cuando derive respecto de t, también voy a derivar respecto de x y respecto de y. La única diferencia es que esto lo voy a derivar ahora todo el rato respecto de t, ¿verdad? Entonces, por un lado, derivo esto respecto de x, ¿verdad? Y multiplico por la derivada de x respecto de t. ¿Quién es la derivada de x respecto de t? Es el menos e elevado a s coseno de t, ¿verdad? Y aquí ya estaba multiplicando el e elevado a s coseno de t. Entonces nos va a quedar un menos e elevado a 2s que multiplica al seno de t coseno de t. ¿Vale? Cuando me vaya a la de la y dos veces, sería aquí. ¿Qué voy a hacer? La derivada de la y correspondiente, ¿verdad? Y entonces tengo que multiplicar por la derivada de y respecto de t. ¿Cuál es la derivada de y respecto de t? Sería e elevado a s coseno de t. Pero aquí tengo un e elevado a s seno de t multiplicando. O sea que nos queda e elevado a 2s que multiplica al seno de t. Y aquí coseno de t. Ahora nos vamos a las derivadas cruzadas. La de x respecto de y sería cuando cojo aquí y quiero calcular la derivada de la y, ¿verdad? Entonces tengo que multiplicar también por la derivada de y respecto de t. ¿Cuál es la derivada de y respecto de t? E elevado a s coseno de t. Pues si aquí había un elevado a s coseno de t, aquí nos queda un elevado a 2s por el coseno al cuadrado de t. Mientras que aquí, cuando me voy a la segunda, esta, y la derivo respecto de x, ¿qué nos va a quedar? Tengo que multiplicar por la derivada de x respecto de t. Cuando derivo x respecto de t, aquí nos queda un menos elevado a s coseno de t. Perdón, seno de t. Pero como aquí ya hay un elevado a s seno de t, nos queda un menos elevado a 2s seno al cuadrado de t. Y luego viene la segunda parte que sería esta sin derivar la derivada del segundo, ¿verdad? Cuando derivo elevado a s coseno de t respecto de t, nos queda un menos elevado a s seno de t. Y cuando derivo la de f, esta la dejo sin derivar y ahora cojo elevado a s seno de t y lo derivo respecto de t, nos queda elevado a s por el coseno de t. ¿Se entiende? Hombre, que yo entiendo que a lo mejor esto nos puede costar un poco más porque lo estamos haciendo de cabeza sin hacer todos los pasitos, ¿sabes? Entonces, si uno tiene poca práctica, pues a lo mejor nos podemos liar, nos podemos dejar algún signo, algún coeficiente o confundirnos con las cosas. En un examen te recomiendo que lo hagas como hemos hecho aquí. Oye, me lo escribo todo esto, pom 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 en azul y luego ya lo pongo. Me lo escribo todo esto, pom 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 y ya lo pongo. Y ya sustituyo y ya veo las cuentas que salen exactamente, ¿de acuerdo? Y no pasa nada. Ahora que habría que hacer exactamente lo mismo, pero con las otras derivadas. Es decir, ¿quién sería ahora la derivada segunda de la f respecto de t respecto de s? Vamos a irnos primero a ver quién va con la derivada de f al cuadrado respecto de x, ¿vale? Primero derivar respecto a t. Me voy a esta segunda de aquí abajo y derivo respecto de s. Primero me fijo en esta. Pues cuando derivo respecto de x multiplico por la derivada de x respecto de s, ¿verdad?
Derivada de x respecto de s es elevado a s coseno de t. O sea que aquí nos va a quedar un menos, que ya está el menos, ¿verdad? Elevado a 2s. Y tenemos, como aquí tengo un seno de t por un coseno de t, pues nos queda seno de t coseno de t. Luego, ¿quién viene? Luego vendría la derivada segunda de la f respecto de y dos veces. Eso es cuando me voy a este segundo término y si quiero calcular la parte de la y, tengo que multiplicar por la derivada de y respecto de s. La derivada de y respecto de s es elevado a s seno de t. Aquí tengo un elevado a s coseno de t, pues nos queda en total elevado a 2s seno de t coseno de t. Luego voy a la primera derivada cruzada, la de x respecto de y. Es decir, esta parte ahora calculo la parte derivada de y. Tengo que multiplicar todo esto por la derivada de y respecto de t. La derivada de... respecto de s. La derivada de y respecto de s vuelve a ser elevado a s seno de t. Entonces, ¿qué nos queda? Elevado a s seno de t por elevado a s seno de t con un menos sería... Pues aquí, menos elevado a s... Bueno, elevado a 2s. Y aquí, ¿qué aparece? El seno al cuadrado de t, ¿verdad? Para la siguiente derivada cruzada, la parcial segunda de la f, pero respecto de y respecto de x, ¿qué hago? Me voy a esta, y esta ¿qué tengo que hacer? Multiplicar por la derivada de x respecto de s. Cuando digo la x respecto de s, nos queda elevado a s coseno de t. Con este elevado a s coseno de t nos queda un elevado a 2s coseno al cuadrado de t. Ya he calculado toda la derivada de orden 2. Ahora sería, ¿qué pasa cuando esta función no la derivo y derivo la otra respecto de s, ¿verdad? Pues aquí nos quedaría un más parcial de f respecto de x. La derivada de esto respecto de, pues me quedaría un menos elevado a s seno de t. Y cuando esta derivo respecto de s, pues me quedaría más la parcial de f respecto de y por derivo elevado a s coseno de t respecto de s y me queda elevado a s coseno de t. ¿Vale? Vamos a comprobar términos cruzados, vaya a ser que haya metido la pata en algún lado. En este primero, para calcular el derivada segunda de f respecto de x respecto de y, me voy a esta expresión y tenía que derivar respecto de y. Es decir, tengo que multiplicar la derivada de y, pero respecto de t. La derivada de y respecto de t, que nos quedaría un menos, no, un coseno de t por este, exactamente, esto de aquí. Y cuando voy a este término cruzado, derivo respecto de x y multiplico por la derivada de x respecto de t, que sería un menos, exactamente. Y cuando hemos ido a este de abajo, tenía que irme para que me salga parcial segunda de f respecto de x respecto de y. Nos vamos a esta expresión, ya tengo aquí la parcial de f respecto de x y la derivo respecto de y, significaría multiplico la derivada de y por respecto de s. Y entonces quedaría de y respecto de s elevado a s seno de t, exactamente. Lo tenemos todo bien, ¿vale? Sí. Son casi iguales. Casi iguales, ¿de acuerdo? ¿Por qué no puedo afirmar que sean iguales? Porque yo no sé si las derivadas cruzadas de la f coinciden, ¿verdad? Porque no conozco la función f. Sí me han dicho que es una función diferenciable. Ahora, ¿cuántas veces diferenciable? Si es una función 2 diferenciable, entonces puedo afirmar, por un resultado de teoría, que las derivadas cruzadas coinciden. Y entonces, como esto sería con esto, efectivamente, estos dos coeficientes son también iguales, ¿de acuerdo? Si no lo sé, pues bueno, lo dejo así, no pasa nada. Ha salido prácticamente todo igual, excepto los términos de derivadas cruzadas, ¿verdad? Que no sabemos qué les pasa, pero el resto todo coincide, ¿cierto? Y ya por último nos vamos a la derivada segunda de la f, pero respecto de la t dos veces. Que sería, ¿cuál es el término que va con la derivada segunda de f, pero respecto de x dos veces? Nos vamos aquí abajo y aquí volvemos a derivar esto respecto de x. Multiplico la x respecto de t. Entonces, ¿qué nos quedaría?
derivada de coseno de t respecto de t sería menos seno. Con este menos se convierte en más y entonces nos queda un e elevado a 2s y ahora aparece un seno al cuadrado de t. Vamos ahora al término parcial segunda de f respecto de y dos veces. ¿Qué nos va a quedar? Para eso me tengo que ir a esta expresión y multiplicar por la derivada de y respecto de t. Derivo y respecto de t y nos queda elevado a s coseno de t. Con este pues me quedaría un elevado a 2s por el coseno al cuadrado de t. Voy a la siguiente derivada cruzada. Parcial de f respecto de x y respecto de y. ¿Eso qué significa? A esta de aquí lo multiplico por la derivada de y y como estoy volviendo a derivar respecto de t, pues por derivada de t. Entonces, derivada de y respecto de t, ¿qué nos queda? Coseno de t por esto con un menos, pues sería menos elevado a 2s y aquí nos aparece el seno de t que multiplica al coseno de t. Y ahora calculo la parcial segunda de la f, pero respecto de x, respecto de y. ¿Eso qué significa? Que en la expresión de derivada de y voy a multiplicar por la derivada de x respecto de t. Cuando multiplico por la derivada de x respecto de t me queda un menos seno. O sea que nos queda aquí un menos elevado a 2s y ahora aparece un seno de t que multiplica este coseno de t que ya estaba. Y por último, nos vamos a esta expresión, no la derivo la otra expresión respecto de t. Derivada del seno sería un coseno, o sea que aquí nos quedaría más la parcial de f respecto de x, todo eso multiplicado por menos e elevado a s. Y ahora aparece aquí un coseno de t. Y por último, esta expresión la derivo respecto de t y nos queda más la parcial de f respecto de y, que multiplica aquí a un menos e elevado a s seno de t. Entonces, estos cuatro términos, que son unos bichos, los pongo en la matriz hessiana y así obtengo la matriz hessiana H sub f de ST. Lo que pasa es que no me cabe escribir la matriz hessiana entera, ¿vale? Pero esta sería la primera componente de mi matriz hessiana, la segunda, la tercera y la cuarta componente de nuestra matriz, ¿de acuerdo? Y así tenemos todo esto exactamente calculado, ¿vale? Muy bien. Venga, vamos al siguiente. Aquí, creo que estaba. No, aquí. Exactamente. Ahora, me dan esta función, ¿vale? Una función que va de R2 en R3. Me la dan definida y me piden primero hallar la matriz jacobiana, porque esto es una función vectorial, entonces ya no hablo de gradiente, sino de matriz jacobiana, en el 0, 0. Bueno, no pasa nada, porque la matriz jacobiana es simplemente ir calculando la derivada de las distintas funciones, ¿vale? Es decir, recordemos. Una vez un alumno te calculó la matriz San Jacobo, ¿no? ¿No? Me he encontrado de todos los exámenes, pero bueno, no pasa nada. Entonces tú dices, recordemos que si mi función f de x, y, como en este caso, ¿verdad? Que tiene tres funciones, es una función f sub 1, f sub 2, f sub 3. Entonces, ¿quién es esta matriz jacobiana? La escribimos con la D mayúscula de f en un punto lineal x, y. ¿Quién sería? Sería calcular primera fila, la parcial de f sub 1 respecto de x y la parcial de f sub 1 respecto de y. Segunda fila, parcial de f sub 2 respecto de x y parcial de f sub 2 respecto de y. Y por último, tercera fila, parcial de f sub 3 respecto de x y parcial de f sub 3 respecto de y. Es decir, que hay varias funciones. Vas poniendo distintas filas. Que solo hay una función, solo te queda una fila y por eso lo llamo vector gradiente, ¿verdad? Bueno, pues en nuestro caso, ¿qué tenemos? La matriz
jacobiana de f en un punto x y arbitrario sería, primero cogemos la función x cuadrado menos 3y y la derivo respecto de x, nos queda un 2x. Y el x cuadrado, vamos a ponerlo de otro modo, para que se vea claro. Aquí cojo esta función x cuadrado menos 3y, la derivo respecto de x, nos queda un 2x, la derivo respecto de y, nos queda un menos 3. Ahora nos vamos a la siguiente función, que sería este, y por x. Lo derivo respecto de x y nos queda un y. Lo derivo respecto de y y nos queda una x. Y por último nos vamos a esta función que es el 2x menos el logaritmo neperiano de 1 más y cuadrado. Derivo respecto de x, queda simplemente un 2. Derivo respecto de y y nos queda un menos. Arriba la derivada de la función 1 más y cuadrado, que sería 2y. Y divido abajo entre la función que sería 1 más y cuadrado. Vale, pues ya tengo así calculada quién sería nuestra matriz jacobiana en un punto genérico x, y, siempre y cuando la función ahí sea derivable y todo funcione maravillosamente bien, ¿de acuerdo? Entonces, a nosotros lo que nos han pedido realmente es la matriz jacobiana en el punto 0, 0. Vale, pues la matriz jacobiana en el 0, 0, ahora simplemente tenemos que sustituir. ¿Y qué nos queda? Nos queda una matriz 3 por 2 que sería 0, menos 3. Aquí tenemos 0, 0. Y aquí nos quedaría un 2. Y como tengo menos 2 por 0, pues sería también un 0. ¿Vale? Pues ya tenemos aquí nuestra función. Ahora me dicen, mira, ahora te voy a dar una función de R2 en R2, que es una función de clase C1, para que tú sepas que es diferenciable y demás. Y de modo que en el punto 1, 2 la función vale 0, 0. Y además te doy también la matriz jacobiana de la función en el 0, 0, que es esta matriz de aquí. Y nos piden hallar esta matriz de la composición en el punto 1, 2. Decimos, bueno, nosotros hemos obtenido antes que cuando yo he calculado la matriz jacobiana de la función f en el punto 0, 0, esto nos ha quedado la matriz 0, menos 3, 0, 0, 2, 0. Bueno, vamos a ver qué puedo hacer yo con la regla de cadena. Porque para hallar esta matriz usamos la regla de cadena. Entonces, usando la regla de la cadena, lo que tenemos es que la matriz jacobiana de la composición de G con F, F circulito G en el punto 1, 2, es la derivada o la matriz jacobiana de la función F, pero evaluada en el punto G de 1, 2. Y todo eso lo multiplico por la matriz jacobiana de la función G en el punto 1, 2. Es que además me han dicho que la G en el punto 1, 2, ¿cuánto vale? 0, 0. O sea que resulta que esto no es otra cosa que la matriz jacobiana de la función f, ¿en qué punto? En el 0, 0, por la matriz jacobiana de la G en el punto 1, 2. Anda, y resulta que conozco todas estas cosas. La matriz jacobiana de f en el punto 0, 0 es que la acabo de calcular antes. Era la 0 menos 3, 0, 0 y la 2, 0. Y multiplico por la matriz jacobiana de la función g en el punto 1, 2, que aquí hay un fallo. Te dan la matriz de la g en el punto 1, 2, en el 0, 0 se han equivocado y esto tiene que ser en el punto 1, 2. Porque si no, no lo puedes calcular. ¿De acuerdo? Entonces en el punto 1, 2, ¿qué nos quedaría? La matriz 1, 2, 3, 4. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tengo esto, ¿qué tengo que hacer? Multiplicamos, ¿verdad? Epa. Un menos 3. Multiplicamos fila por columna y ¿qué nos queda? Fila por columna, menos 9. Fila por columna, un menos 12. Fila por columna, 0. Fila por columna, 0. Y luego ya por último, un poquito más grande. Fila por columna, un 2, 4. Pues esta es nuestra matriz de la composición. ¿De acuerdo?
como decimos, aquí hay un fallo porque en el 0, 0 no nos sirve la información de la matriz de la G. Porque yo estoy evaluando la G en el punto 1, 2, no en el punto 0, 0. ¿Vale? Ok. Muy bien. Venga. Ahora vamos con el último ejercicio, que ya es sobre funciones varias variables. Esta es un poquito más rara, porque a mí no me están pidiendo, por ejemplo, calcular en el punto 0, 0. Me piden en unos puntos extraños, toda derivada. La función es un poquito... Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿vale? Lo primero que yo quiero hacer es estudiar la continuidad de f en el 0, 0. Aquí lo podemos hacer de muchas formas. Uno puede hacer cambio de variable, coordenadas polares o puede acotar. Realmente lo primero que tenemos que hacer es creemos que sí es derivable, o sea, que sí es continua o que no es continua. Intuitivamente uno diría, arriba tengo un x por y. X cuadrado menos y cuadrado, es decir, si lo juntamos todo es algo de grado 1 por algo de grado 1 es algo de grado 2 por algo de grado 2 es como algo de grado 4. Y abajo tengo algo de grado 2 que es siempre positivo. 4 es mayor estricto que 2, debería funcionar. Entonces, como creemos que si es continua, vamos a intentar acotar directamente para ver la continuidad. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que creamos que es continua, directamente vamos a cortar la función, ¿no? Exactamente. Siempre acotamos. No nos molestamos en calcular límites ni nada. ¿Para qué? O sea, me refiero, está bien cuando uno no está seguro. Pero, ¿cuál es el modo de comprobar que efectivamente la función es continua? Con la definición de límite acotando. Entonces, Vale. si tú ya lo tienes súper claro, ¿para qué te vas a poner a decir, calculo lo reiterado? Ah, funciona, vale. Y los direccionales, ah, funcionan, vale. Y con parábolas, ah, funcionan, vale. Y con... Hasta que diga, venga, ahora voy a acotar. No, pues ya tienes súper claro que funciona, acota directamente. Igual que si tú tienes súper claro que falla y ves súper claro dónde falla, no te vayas a poner a calcular. No, voy a calcular los reiterados y funciona. Y voy a calcular con rectas y funciona. Pero si cojo esta parábola, falla. Pues para eso cojo directamente la parábola que falle. Tú no tienes que ir desde el principio. Esas herramientas del principio de ir calculando límites reiterados y direccionales son una ayuda cuando no sabemos lo que pasa al principio. Porque estos son conceptos nuevos que nos suelen costar mucho. Entonces, cuando no tenemos las cosas claras, pues me dan un cierto patrón de decir, mira, vamos a ir haciendo estos pasitos hasta que llegues el momento en el que lo veas claro. Y entonces, hace lo que tienes que hacer. Pero si tú ya lo ves claro porque hemos practicado, porque se te da bien o lo que sea, ve directamente a tiro hecho. No tienes que ponerte a hacer todos los pasitos. Los pasitos son una ayuda para quien le cuesta ver el comportamiento, ¿vale? Entonces, ¿cómo tenemos claro que la función es continua en 0, 0, vamos a acotar directamente. Que no se nos olvide, aunque hagamos muchos ejercicios en el examen hay que explicar todos los pasos. Es decir, lo de poner este epsilon mayor que 0. ¿Yo qué quiero? Quiero hallar el delta, que depende de epsilon, ¿verdad? Que no sé cuánto vale ahora mismo, pero también tiene que ser algo positivo. De modo que lo que nosotros usamos es que la norma del punto xy menos el punto 0, 0 es menor que delta, que eso en particular, al final esto lo puedes escribir como que x al cuadrado más y al cuadrado es menor que delta al cuadrado, ¿verdad? O puedes utilizar también que el valor absoluto de x es menor que delta y que el valor absoluto de y es menor que delta. Y entonces acotamos, ¿verdad? El cuarto paso sería acotar el valor absoluto de la f de xy menos la f del 0, 0. Es que yo ya sé que la f del 0, 0 vale 0. Bueno, pues esto es simplemente el valor absoluto de x por el valor absoluto de y por el valor absoluto de x cuadrado menos y cuadrado y todo eso dividido entre x cuadrado más y cuadrado. Oye, que seguramente no haya un único modo de acotar, ¿vale?
Hay distintas formas. Aquí una cosa que uno puede hacer primero sería desigualdad triangular. Utilizamos desigualdad triangular y decimos, aquí nos queda valor absoluto de x por el valor absoluto de y, y acotamos estos dos elementos en la suma de cada valor absoluto. Es decir, sería el valor absoluto de x cuadrado más el valor absoluto de y cuadrado. Y todo eso lo dividimos entre el x cuadrado más el y cuadrado. Pero claro, en realidad x cuadrado es positivo, ¿verdad? Entonces su valor absoluto es x al cuadrado. E y cuadrado es positivo, entonces su valor absoluto es y al cuadrado. Pero si tengo x cuadrado más y cuadrado entre x cuadrado más y cuadrado, ¿qué puedo hacer? Simplificar ambos términos, ¿verdad? ¿Y qué nos queda simplemente? Valor absoluto de x por valor absoluto de y, ¿verdad? Pero me suena que cuando haya valores absolutos puedo acotar ya por mi delta. Valor absoluto de x más chico que delta, el de y es más chico que delta, pues todo esto nos queda exactamente un delta al cuadrado. Pues a esto yo lo llamo epsilon. Es decir, que mi delta, ¿quién es? La raíz cuadrada del epsilon. Que efectivamente, si el epsilon es positivo, la raíz cuadrada positiva también es positivo, ¿verdad? Y de este modo, ¿qué hemos visto? Utilizando el delta como raíz de epsilon, vemos que si la norma del punto xy menos el 0, 0 es más chico que el delta, al final llego a que esto es más chico que delta cuadrado, que es el epsilon. Luego, concluimos que f es continua en el 0, 0. Que es lo que nosotros sabíamos, ¿verdad? Bueno, sabíamos. Sí. Lo que habíamos dicho que iba a ocurrir. Venga, ahora vamos a calcular las distintas derivadas parciales que nos están pidiendo, independientemente de la continuidad, ¿de acuerdo? Nos los piden en un punto x0. ¿Cómo podemos hacerlo? Hombre, aquí lo piden, no me están diciendo cuánto valga la x ni nada, ¿verdad? Entonces me dice, bueno, depende. En general, vamos a ver qué pasaría si mi punto xy no fuese el 0, 0, ¿verdad? Porque si xy es distinto del 0, 0, podemos calcular las derivadas parciales utilizando la definición, ¿verdad? Bueno, no la definición, sino las fórmulas de derivación. Es decir, que la parcial de f respecto de x en un punto xy, ¿quién sería? Sería coger esta expresión y derivarla respecto de x. Tengo un producto, bueno, pues sería derivada de x, o sea, derivada de x por y sería una y por el x cuadrado menos y cuadrado entre el x cuadrado más y cuadrado, todo eso sin derivar, ¿verdad? Más, ahora viene el primero sin derivar, que sería un xy, por la derivada de esto de aquí, que es un cociente, ¿no? Derivada del de arriba, un 2x por un x cuadrado menos y cuadrado, menos el de arriba sin derivar, perdón, aquí un más. El de arriba sin derivar, que sería un x cuadrado menos y cuadrado, por la derivada del de abajo, que sería un 2x. Y todo eso lo dividimos entre el de abajo al cuadrado, que sería x cuadrado más y cuadrado. Todo eso al cuadrado, ¿vale? Y análogamente tendríamos quién sería la parcial de f respecto de y en un punto xy. Que del mismo modo que nos va a quedar. Nos va a quedar al revés. Ahora sería una x por el x cuadrado menos y cuadrado entre el x cuadrado más y cuadrado. Y aquí nos quedaría más xy por, ahora aparece un menos 2y que multiplica al x cuadrado más y cuadrado menos el x cuadrado más y menos y cuadrado por el 2y y todo eso dividido entre el x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, ¿vale? Eso serían todos los puntos x y que no sean el 0, 0. Pero alguna de sus componentes sí que pueden ser 0, ¿verdad? Por lo tanto,
¿Quién sería entonces calcular la parcial de f respecto de x en el punto x0? Cambiamos la y por 0, ¿verdad? Como Sí. tengo aquí 0 y aquí tengo 0, ¿verdad? ¿Qué nos queda simplemente? 0. Ojo, esto es si la x es distinto de 0, ¿verdad? Porque esta fórmula era válida cuando las dos componentes no eran 0 simultáneamente. Puedes hacer una 0, pero la otra no vale hacerla 0, ¿de acuerdo? ¿Y quién sería la parcial de f respecto de x, pero en el punto 0y? Que es la otra cosa que me piden, ¿verdad? Nos venimos aquí y ahora lo que estamos haciendo es la x0, ¿verdad? Como aquí tengo una x multiplicando, esto desaparece, ¿verdad? Hago la x0 y ¿qué nos queda? Menos y cuadrado entre y cuadrado sería menos 1 por la y, pues menos y. Y esto sería si la y es distinta de 0, ¿verdad? Análogamente calculamos la parcial de f respecto de y en un punto x0, que ¿qué sería ahora? Nos vamos a esta expresión de abajo y hacemos la y0. Como la y0 todo esto desaparece y aquí ¿qué nos queda? 0, 0, x cuadrado entre x cuadrado sería 1, 1 por x, pues simplemente x. Y esto siempre y cuando la x sea como distinta de 0. Y calculamos análogamente lo que sería la parcial de f respecto de y en un punto de la forma 0y. Que ahora como la x es 0, 0 por lo que sea fuera, 0 por lo que sea fuera, nos queda que esto simplemente es 0, ¿verdad? Pero siempre y cuando la y sea distinta de 0. Aquí me piden hallar. Hallar significa para todos los posibles valores de x. Que hayan puesto una x, esto no significa que la x no sea 0. Podría ser 0, ¿verdad? Entonces tengo que también calcularlo. Para calcular en el 0, 0, ¿qué tenemos que usar? La definición, ¿verdad? Claro. Es decir, de momento hemos obtenido que esa parcial de f respecto de x en un punto de la forma x0, ¿cuánto había valido? Nos había quedado aquí 0, ¿verdad? Y esto era si la x era distinta de 0. Y para la parcial de f respecto de x, en un punto de la forma 0y, nos había quedado el menos y si la y era distinta de 0. Y del mismo modo nos había quedado la parcial de f respecto de y en un punto x0 era el x si la x era distinta de 0. Y ahí hemos obtenido que la parcial de f respecto de y en los puntos de la forma 0y nos habían salido 0 si la x, si la y era distinto de 0, ¿vale? Bueno, pues veamos qué ocurre en el origen. Es decir, yo quiero estudiar cuánto vale la parcial de f respecto de x en el punto 0, 0. Que aquí utilizamos la definición y nos quedaría el límite cuando la h tiende a 0 de la función f de h0 menos f del 0, 0 y todo eso dividido entre h. Pero si nos fijamos, claro, como aquí tengo una y multiplicando, ¿verdad? 0 por lo que sea. O sea que aquí nos queda el límite cuando h tiende a 0 de 0 menos lo que vale f en el punto 0, 0, que sería 0, y todo eso dividido entre h. Este límite vale 0 antes de tomar límite, y el límite de la constante 0 sale 0, ¿verdad? Análogamente, cuando calculamos la parcial de f respecto de y en el punto 0, 0, ¿qué ocurre? Que aquí nos queda el límite cuando h tiende a 0 de f de 0h menos f de 0, 0 y todo eso dividido entre h. ¿Qué de nuevo nos queda?
0 por lo que sea es 0, pues 0 menos 0 sería 0 y 0 entre h 0, límite de 0 sale 0, ¿verdad? O sea que tenemos que las derivadas parciales de origen vale 0. Ahora, hay un truquito que muchas veces podemos usar, a veces nos interesa, a veces no, que es el siguiente. Que es cuando hemos calculado nosotros estas derivadas parciales en un punto x y, voy a poner aquí nota, podemos calcular la parcial de f respecto de x en el punto 0, 0. Si lo pensamos, cuando derivamos respecto de x, hay una variable que estamos haciendo constante, ¿verdad? Derivar respecto de x lo que hace es que interpreta todo lo que es una y como una constante, ¿verdad? Claro, claro. Pero la x no. Entonces realmente esto yo lo puedo interpretar como decir, es como si tú calculases el límite cuando la x tiende a 0 de la parcial de f respecto de x, ¿verdad? En el punto x, 0, ¿cierto? Y entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Y aquí qué nos queda? La parcial de f respecto de x en el punto x, 0 lo hemos calculado, ¿verdad? ¿Y cuánto vale esta derivada parcial? Sí. Vale siempre 0. ¿Y el límite de 0? Sí. Que es lo mismo que hemos obtenido aquí, ¿verdad? Y del mismo modo, la parcial de f respecto de y en el punto 0, 0 la podemos calcular como el límite. Ahora la y interpreta que la otra variable x es una constante, ¿verdad? Pues entonces como si dijese el límite cuando y tiende a 0 de la parcial de f respecto de y de la x la dejas como 0 porque como te da igual que el valor tome, ¿verdad? La dejas como la constante 0 y sustituyes la y. Pero la derivada de f respecto a y, ¿cuánto vale también en el punto 0y? Hemos visto que directamente vale 0, ¿verdad? Y el límite de la constante 0 nos sale también 0, que es lo mismo que hemos obtenido, ¿cierto? Y ahora ya, por último, nos dicen, bueno, ¿sería diferenciable? Intuitivamente, tenía algo de grado 4 arriba, ¿verdad? Y abajo Sí. algo de grado 2. Cuando yo derivo polinomios, el grado baja en una unidad, ¿verdad? Entonces sería como tener algo de grado 3 arriba y algo de grado 2 abajo, más o menos. Decimos, bueno, a ver si eso se mantiene o no, ¿vale? Intuitivamente uno podría pensar, como la diferencia de grado es 2, debería funcionar bien. Vamos a ver si en efecto es así, ¿vale? Para la diferenciabilidad en el punto 0, 0, ¿qué tenemos que usar? La definición, porque me lo piden en un punto. Entonces, habíamos calculado quién era el gradiente, ¿verdad? De forma escondida, pero lo hemos calculado, porque nuestro gradiente de f en el punto 0, 0 resulta que vale 0, 0 también, ¿verdad? Entonces, estudiamos el límite doble que está dado por límite cuando el xy tiende al 0, 0 de f de xy menos f de 0, 0 menos gradiente de f en el 0, 0 multiplicado por el xy y todo eso dividido entre la norma del xy. ¿Qué nos queda entonces? Aquí nos quedaría un límite doble cuando xy tiende al 0, 0 ¿de quién? Mi función f de xy, que nos quedaría x por y por el x cuadrado menos y cuadrado dividido entre el x cuadrado más y cuadrado. Restamos f de 0, 0 que vale 0, no resto nada. Restamos gradiente de f en 0, 0 que sería el vector 0, 0 multiplicado escalarmente por lo que sea, nos sale también 0, no resto nada. Y todo eso lo divido entre la norma que sería la raíz de x cuadrado más y cuadrado.
Es decir, que esto al final aquí nos queda. Nos queda un límite cuando la xy tiende al 0, 0 de quién. Arriba voy a tener un xy que multiplica aquí a un x cuadrado más menos y cuadrado. Y todo eso dividido entre... Tengo x cuadrado más y cuadrado elevado a 1. Aquí elevado a un medio, pues nos queda x cuadrado más y cuadrado elevado a 3 medios. Dice, ahora tengo que acotar, ¿verdad? Claro. ¿Cómo acoto? Eso es si creo que es continuo, ¿verdad? O sea, si creo que este límite vale 0. La pregunta es, ¿este límite vale 0? No lo sé. Pero arriba tengo algo de grado 4, ¿verdad? Y abajo tengo algo de qué grado. Algo de grado 2 elevado a 3 medios. El 2 con el 2 se me va y me queda algo de grado 3. Lo de arriba sigue siendo mayor y estricto, ¿verdad? Entonces uno piensa, debería funcionar. Debería salirme que ese límite en efecto vale 0. Entonces, ¿cómo creemos que el límite cuando xy tiende al 0, 0 de x por y por x cuadrado menos y cuadrado entre x cuadrado más y cuadrado, todo eso elevado a 3 medios, es igual a 0? Vamos a acotar directamente. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pues buscar nuestro epsilon, dado epsilon mayor que 0. Yo quiero encontrar mi delta, que depende de epsilon, que no sé cuánto valdrá, pero que también quiero que sea positivo. De modo que usamos que la norma del punto xy menos el 0, 0 es menor que delta. Es decir, que en particular yo uso que el valor absoluto de x es menor que delta y que el valor absoluto de y es menor que delta, ¿verdad? Y entonces acotamos. Yo quiero acotar el valor absoluto de xy, que multiplica el x cuadrado menos y cuadrado. Todo eso dividido entre el x cuadrado más y cuadrado elevado a 3 medios menos 0. Bueno, voy a utilizar la misma desigualdad triangular ya directamente. ¿Y esto qué nos quedaría? Nos quedaría xy, que multiplica aquí a un x cuadrado más y cuadrado, ¿verdad? Entre, aquí tengo x cuadrado más y cuadrado elevado a 3 medios. Hombre, que en verdad esto lo puedo simplificar, ¿verdad? Y como aquí está elevado a 1 y abajo está elevado a 3 medios, esto nos queda como xy entre ¿quién? Entre x cuadrado más y cuadrado elevado a un medio, ¿verdad? Vale. Y ahora uno dice, ¿la desigualdad? Pues la que más te apetezca. Hay varias opciones. Una opción sería, yo podría eliminar simplemente... Perdón, aquí me falta un valor absoluto. ¿Vale? Yo podría decir, por ejemplo, quítate la y o la x, ¿no? Y yo puedo decir, es que yo sé que como x cuadrado es mayor o igual que 0, entonces x cuadrado más y cuadrado es mayor o igual que y cuadrado. Cuando le dé la vuelta se cambia la desigualdad, ¿verdad? Se convierte en menor o igual. Y cuando haga la raíz cuadrada, aquí aparece Claro, también una una raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de y cuadrado es el valor absoluto de y. Pero tanto aquí que nos queda. Nos queda que esto sería arriba un valor absoluto de xy y abajo nos queda dividiendo un valor absoluto de y, ¿verdad? Simplifico, que nos queda valor absoluto de x. Que esto es más chico que ¿quién? ¿Que delta? Pues esto es lo que tú llamas epsilon. Como mi delta es el epsilon, pues yo pongo aquí epsilon. Obviamente, si epsilon es positivo, el delta también. Entonces, ¿qué hemos comprobado? Como el límite doble vale 0, ¿qué puedo afirmar? Que eso significa que f
es diferenciable en el 0, 0. ¿De acuerdo? O sea que efectivamente tenemos que nuestra función es diferenciable en el punto.